de algo tan real y tan absurdo como una conversación entre... Ahora lo veremos. Bienvenidos, El viejo y el lago es el título del documental de Miguel Morales. El director versa con imágenes y palabras de Atilio Caballero la vida de Luis Macías. El Instituto de Astrofísica de Canarias continúa emitiendo en Radio Nacional de España cada semana el programa de Ciencia y Tecnología de las Islas titulado Canarias Innova, dirigido por Jesús Burgos. La escritora Julia Gil nos brinda su infancia a través de uno de los sentimientos más puros, la poesía. Como dice el periodista Juan Cruz, Premio Canarias, el poeta es sincero. Charlemos pues con Julia Gil. Sirope de fresa se trata de una película amateur, realizada en formato VHS con actores no profesionales y con los medios de los que cualquiera puede disponer. Además de ser este un camino elegido por la necesidad de estos jóvenes, Jonay y Domingo, interesaba dar a la historia un realismo sencillo y casi documental. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna ha dado a conocer el fallo de sus premios nacionales. Julia Cabrera, coordinadora del Centro de Arte Acentejo del municipio de La Matanza, continúa dándole vida cultural al lugar, esta vez a través de la obra pictórica de Ina Brunner. Bienvenidos. El Ayuntamiento de La Laguna, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la Fundación La Caixa muestran monasterios y lamas del Tíbet, una exposición que nos acerca a la cultura tibetana desde el Instituto de Enseñanza Secundaria Cabrera Pinto. Adentrémonos en el país de las nieves. En la literatura tibetana se encuentra muchísima información que describe y da nombre a los diferentes tipos de imágenes de lamas. El gran Akuchin Sherab Gyamtso escribió un tratado entero en el que describía las distintas formas de representar al lama Tsongkhapa. En dicha obra describe 27 representaciones iconográficas diferentes e ilustra las condiciones en las que se crearon muchas de estas representaciones. Es importante destacar que una de estas imágenes lleva el nombre de Ye Gandrama y asegura que Tsongkhapa vio esta imagen y afirmó que la estatua en cuestión era igual que yo.
¿Por qué me nace este interés? Porque yo creo que es algo que interesa no solo a mí en mi época de estudiante, sino incluso a muchos jóvenes actualmente. ¿Cómo empecé? Leyendo libros, la única posibilidad que tenía, y vi que era una parte de la cultura universal que era muy desconocida, que se basa en conceptos muy distintos de los nuestros, y esto era lo que a mí me interesaba más, ver cómo lo que nosotros pensamos puede ser pensada de una manera muy distinta por otra gente del planeta. Y entonces empecé a estudiar más y más y más, y al final, bueno, pues me trasladé a Italia e hice la carrera allí. Un mismo concepto puede ser contemplado, por ejemplo, la muerte, el concepto tan central de la muerte, que la cultura cristiana es asumido por la mayoría de la gente, no diré todos, pero por la mayoría de la gente como algo inevitable, sí, pero al mismo tiempo que con terror, con disgusto, ¿no? con miedo, el miedo de la muerte. Aquí en la misma exposición podemos ver fácilmente por las piezas que tenemos que la muerte se trata de una manera muy visual, muy viva, y se desdramatiza por completo, y un tibetano puede hablar de la muerte con la misma tranquilidad con que puede hablar de otro tema. Viven tan austero, de forma austera los ascetas, pero también los hay, digamos, en el mundo cristiano y en las otras religiones. O sea, este es uno de los tópicos o mitos, digamos, que se aplican a la religión tibetana. No todos los tibetanos son personajes religiosos, entre los religiosos no todos son lamas, y entre los lamas no todos son grandes lamas. O sea, esto hay que desmentirlo por completo. Nirvana en el mundo del budismo es lo que, digamos, la unión con Dios es para un cristiano. Pero para alcanzar el nirvana, según la doctrina del budismo, se va renaciendo, no reencarnando siempre. La reencarnación es una parte del renacimiento, de la evolución espiritual de un ser. Es la persona, todos los seres van muriendo y al mismo tiempo van renaciendo en distintas formas de existencia, no siempre humanas, hasta que al final se alcanza la iluminación, que es el nirvana en sánscrito, vaya. La inmensa mayoría de los exquisitos bronces de lamas que llegaron al mercado en las décadas de 1960 y 1970 provenían de los establecimientos religiosos de Mustang. Posteriormente empezaron a aparecer más bronces a través de comerciantes de Hong Kong y Delhi. Muchos procedían de lugares como Riwoche, Chando y Deje, en Kham, zonas en las que estaba muy arraigada la tradición de la forja de metal. La mayoría de los bronces que tenemos hoy en día provienen de grupos y de árboles tridimensionales de transmisión de enseñanzas. Pocos de esos grupos se han mantenido intactos. A veces es posible identificarlos mediante las inscripciones de la parte posterior de las estatuas. Muchas de ellas pertenecen a los diversos linajes de transmisión de las enseñanzas aquiapas del sendero y su fruto. Otras transmisiones de enseñanzas que se representaron en grupos de bronces de lama son las enseñanzas áureas. Llevo en el mundo tibetano desde el 68, desde el año 68. O sea, he estado más de 20 veces, naturalmente no solo por placer, sino también para estudiar, ¿no? Y la exposición esta pues empezó a programarse en Barcelona hace todavía no un año. Creo que fue por allá en el mes de mayo-junio que empezamos a trabajar en la organización. Fui el primer doctor en estudios tibetanos en Europa. Y llegué al mundo tibetano directamente en la India, en el Nepal, y con los tibetanos, pues que ya sabía bastante tibetano. Además enseño lengua tibetana, he enseñado lengua tibetana en la universidad en Italia y en Nueva York, en Columbia University, y por lo tanto ya sabía yo lo que iba naturalmente a encontrar. De tal manera me impactó, porque una cosa es estudiar con libros y con lamas y con profesores en Europa, y otra es estar allí, en lo vivo. Y lo primero que impacta, o lo que más impacta, es, creo, la alegría de vivir que tienen esta gente. Sobre todo lo que les transmite la doctrina del budismo, bien aprendida, no como se transmite normalmente fuera de aquellas fronteras, es el gozo de vivir, que se transmiten los unos a los otros, la relajación que tienen casi todas aquellas, casi, no todos, pero casi todos son personas muy relajadas, muy tranquilas, y que saben disfrutar de lo que te da la vida. Si hay algo de importante o de interesante en estas formas de pensamiento distinto de las nuestras, es que todos las podamos aplicar a nuestra manera de vivir.
y de ver el mundo. No hay que convertirse ni en tibetano, ni en budista, ni en nada, porque si no ya no valdría para nada. También tenemos nosotros parte de nuestra cultura que puede ser universalizada, pues lo mismo al revés. Hay aspectos, factores muy importantes en la cultura budista del Tíbet o de la otra religión del Tíbet, porque el budismo es la religión más importante, pero no es la primera, pues hace menos de un año. No hay que olvidar que el Tíbet es la parte más alta del planeta Tierra. Por lo tanto, son, a ver cómo decir, de la gente de montaña, son los más acentuados de todo el mundo. Si ser, digamos, no sé, entre un pescador y un campesino de altas montañas hay muchas diferencias culturales. Pues los tibetanos son de los montañeses, los más montañeses de todo el mundo, y por lo tanto llevan al extremo las características de la gente que vive en grandes altitudes. Y esto se nota, es evidente. Cuando tú llegas a Lhasa, la capital del Tíbet, si llegas en avión, aterrizas a 3.700 metros, casi a la altura del Teide. Falta el oxígeno y tienes que saber cómo moverte, cómo comportarte para no tener problemas de respiración durante los primeros días, pero al mismo tiempo te da un sentido de ligereza y luego, claro, empiezas a ver el ambiente a tu alrededor, que todo es distinto, todo desde la sonrisa de la gente, si es en el Tíbet central, a lo árido, a la aridez del panorama, el aire que es tan cristalino, que, como dice Somerset Maugham, el gran novelista inglés, dice, te entra en el cerebro como si fuera casi un licor, ¿no? Y se sube a la cabeza el aire. Una de las enseñanzas del budismo es que hay que superar el miedo a todo, a la muerte, incluida la muerte misma, ¿no? Esta es una de las más extraordinarias. Sí, pero esta es... Si te hubiera que escoger 4, 5, 6, esta sin duda es una de las mejores en absoluto. Luego las de algunos lamas que tenemos en este mismo. Esto es un cetro diamantino, porque en tibetano lo llaman dorje, que quiere decir diamante. O sea, esto es un dorje cruzado, en cruz. Pero dorje para nosotros no significa nada. Entonces, en castellano, dorje es cetro diamantino. Y es un objeto ritual que se usa en la mano derecha para algunas ceremonias litúrgicas. Y significa, por ejemplo, pues el absoluto, la realización de lo absoluto. Las actividades no solo van a ser para invidentes, pero las que son para invidentes hay algunas que coinciden y otras que no. Por ejemplo, en mis manos tengo lo que es un cilindro de oraciones, que lo van a poder manipular pues los invidentes para que, pues, ya que el resto de las personas no van a poder utilizarlos, pero los invidentes sí. Y es un cilindro de oraciones que es para alcanzar méritos espirituales. La forma de utilizarlo es haciéndolo girar en el sentido de las agujas del reloj, y pues van caminando, incluso van pues orando a la vez que van pues realizando esta actividad. Dentro del mantra, dentro del cilindro de oraciones, perdón, hay unas inscripciones que son de papel, que son los mantras, que son las oraciones de los tibetanos. Está enrollada, está cerrada. Y si a la vez que hacen girar lo que es el cilindro de oraciones, a la vez oran, o sea, mantienen las oraciones. La oración de ellos, la principal, es Om Mani Padme Hum. ¿Qué significa? Pues es como... es una forma de ellos pedir lo que son las oraciones de forma más directa, es recitar para que todo les salga bien, todo... Espiritualmente. Sí.